nuevamente los ponentes. Creo que todavía se siguen generando algunas preguntas en Facebook, así que de favor, si es que aún no han hecho o esperan a terminarlo, pues resolverlas, que pues han surgido durante la marcha. Y ya como última ponencia del día de hoy tenemos, y a mí me complace presentar al doctor Samuel Islas Ramos, quien nos hablará en esta ocasión sobre los tipos de informes periciales en psicología forense. Él es un psicólogo en la licenciado por la UNAM, doctorado en educación, Universidad YAAN, maestría en administración de negocios y diversas especialidades en programación neurolingüística, terapia en crisis y psicología clínica y forense. Certificado profesional por el Consejo Mexicano para la Certificación Profesional en Psicología. Él actualmente es secretario del Consejo Mexicano de Psicología en 2022-2025 y presidente del Colegio Morelense de Psicología de 2024 a 2026, director de Ágora Clínica de Salud Emocional y consejero alterno de ULAPSI. Es docente en varias universidades en México y en Perú, instructor avalado y perito en psicología clínica forense y conductor del programa radial de la ciencia a la conciencia transmitido por la frecuencia de radio 91.1 FM o a través de la página web www.agoraconmigo.com. Además de autor de la columna periodística Tu psicólogo de cabecera. Él ha publicado varios libros y capítulos, así como certificados científicos y software enfocados en temas como adolescencia, docencia en psicología y salud mental. Sus áreas de trabajo incluyen psicología clínica y forense y organizacional, y sus líneas de investigación se centran en adolescencia, inteligencia emocional, información profesional y perfil y idoneidad. Ujú. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, Reinaldo. La verdad es que me siento muy, muy contento, muy emocionado de estar con todas y todos ustedes, porque, bueno, han sido excelentes presentaciones de todos los compañeros que me antecedieron. Y bueno, vamos a platicar. Este es pues como un compendio de todo lo que ya compartieron de una forma muy importante, muy interesante. Vamos a revisar. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya se ve, Sam. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir hablando sobre los tipos de periciales en psicología o diferentes tipos de informes que estamos desarrollando. Bueno, aquí todos sabemos ya ahorita de una forma muy importante que nos han compartido son las periciales, que somos auxiliares de jueces para que puedan tomar sus decisiones y a partir de ahí, bueno, nuestro papel tiene que ver con esta objetividad científica en materia de salud mental para poder hacer que tengan mejores decisiones los juzgadores. A pesar de que no tenemos una incidencia directa, sí actualmente ya son tomados muy en cuenta todo esto. Una de las áreas donde vamos a estar es en el ámbito civil. Esto tiene que ver para revisar la capacidad de las personas si existe algún daño psicológico en caso de accidentes, la capacidad que tienen los menores de edad para tomar decisiones, porque a partir de ahí han ido varias modificaciones de que a qué edad un niño, un adolescente puede tomar decisiones. Y bueno, también depende mucho de algunos estados. Algunos al principio decían que a los 7 años ya podían decidir con quién estaba. Y bueno, poco a poco ya se han ido ajustando. Para el estado de Morelos es a partir de los 10 años donde el niño puede decidir con quién está, ¿no? ¿Y qué se evalúa en el ámbito civil? Bueno, la capacidad de esta capacidad legal, los daños psicológicos, tanto en ámbitos personales como en ámbitos familiares, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí en la psicología, no, en el derecho empresarial hay un aspecto ahí donde algunas personas pueden llegar a perder la capacidad de toma de decisiones o lo que llaman el proceso de adaptación. Pierden la capacidad de poderse adaptar las personas y bueno, eso es un daño psicológico de acuerdo a alguna negligencia que pueda estar pasando, ¿no? Y bueno, la capacidad de evaluar a los menores
Anteriormente, lo dijeron ya varios compañeros, que se les evaluaba constantemente. Ahora nada más, de acuerdo a todo esto, pueden llegarse a hacer dos evaluaciones, a menos de que el juez pueda implicar que se permita hacer a alguien más. Bueno, se le permite, si no, solamente hay dos personas o en dos ocasiones se puede llegar a hacer una evaluación psicológica, ¿no? Alguna vez me llegó un caso que llevaba 25 evaluaciones psicológicas, que eso ya estaba súper desgastado y que pues invariablemente ya lo decía, ¿no? La historicidad no le permite hacerlo. Otro donde nos piden en intervenciones o evaluaciones psicológicas es en el ámbito penal. En este ámbito penal nos piden, por ejemplo, que vamos a ver si el imputado tiene la característica del delito, ¿no? Y que cuáles serían las consecuencias al momento del delito, efectivamente sin verificar si hay daño o no hay daño, o si lo cometió el delito o no lo cometió. La capacidad de declarar también, si el psicólogo, porque recordemos que tenemos en este ámbito los imputados y los inimputados, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquellos que por su misma condición de salud mental no pueden llegar a tomar una declaración, principalmente aquellos casos que nos dicen que son psicóticos, las personas que llegan a tener psicosis no pueden llegar a poder declarar, ¿no? Y también sobre todo el grado de peligrosidad que llega a tener, ¿no? En caso, por ejemplo, de abusadores sexuales, saber si tiene el perfil de delincuente, ¿no? Que puede ser pederasta para poder cometer el delito del abuso sexual infantil, ¿no? Y bueno, ahí vamos desarrollando algunos en el ámbito laboral también, ¿no? Las periciales en el ámbito laboral se utilizan para evaluar el acoso laboral, la incapacidad para trabajar y la adaptación del puesto, ¿no? En cuanto al acoso, esto de acuerdo a la norma, la NOM 035, donde ya vamos revisando lo que es el acoso laboral, esto está muy observado para evitar que puedan llegar a tener algunos problemas de este ímpetu, ¿no? La incapacidad laboral para que puedan tener esta capacidad de poder seguir adaptándose y desarrollar actividades propias de su vida laboral. ¿Qué tanto se puede adaptar a los puestos, al puesto de trabajo, a esas características que puede ir evolucionando si logró tener una capacidad para poder desarrollar un puesto? Alguna vez en una empresa refresquera me pedía porque una persona estaba desarrollando justamente una incapacidad para poderse adaptar a otro puesto y decía que se debía precisamente al desarrollo del acoso laboral y el desarrollo previo que había tenido en el puesto de otra refresquera, ¿no? También algunas periciales en el ámbito familiar, que esto ya lo estuvieron mencionando mis colegas, cómo debe saber a quién se puede tener la custodia de los hijos, cómo tendrían que ser el régimen de visitas. Actualmente, por ejemplo, se da el tema de si se restaura o no se restaura el, el apego entre el hijo y algún progenitor, ya sea la figura parental masculina o la figura parental femenina. Si no hay esta capacidad del apego, entonces somos, de acuerdo al reglamento de las convivencias supervisadas, o es un psicólogo o es un trabajador social, los profesionales que tenemos la capacitación para poder observar y revisar. Ahí desarrollamos una tesis para una universidad y para el eh, Poder Judicial del Estado de Morelos para determinar una cédula especial para revisar si se llega a regir este apego entre padre e hijo, madre e hijo, y en eso también incluyen tías, tíos, abuelas, abuelos, para poder determinar si se genera el vínculo o en dónde está desarrollado, ¿no? Entonces, esto en el área familiar nos habla sobre la custodia de los hijos
que tiene que ver con quién tendría la mejor posibilidad. La mayoría sabemos que es hacia las madres. Sin embargo, ahora ya se ha demostrado que varios padres tienen también la capacidad de poder custodiar a sus hijos de una manera ideal. ¿Cómo se va a dar este régimen de visitas? Si se requiere la supervisión, si no se quiere supervisión, o incluso negarle la visita a un progenitor porque este puede estar afectándole su desarrollo psicoemocional, psicoafectivo del niño o la niña, ¿no? También la patria potestad, que esa regularmente va compartida casi en todos los casos, sin embargo, derivado de algunas situaciones, se puede llegar a perder esta patria potestad en algunos casos en particular, ¿no? También, ya lo decían, algunos que lo llamaron peritajes especiales, son informes que se dan para ámbitos de discapacidad, ¿no? En este ámbito lo van a ver si el grado de autonomía, qué tanto se requiere. Participamos también en una pericial para el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, sobre todo para determinar, este fue un caso de un morelense que estando trabajando de forma legal en Estados Unidos, tuvo un accidente por una máquina que perdió abajo de la rodilla hasta el pie, y el juez de allá, esta persona quería quedarse en México y en el estado de Morelos, y entonces me nombraron para que pueda ser el perito y que tuviera el contacto con el juzgador y dar los avances, qué tanto podía tener la discapacidad, qué tanta autonomía podía tener esa persona, cómo podría tener eh, la vinculación social, qué tanto había perdido con esa discapacidad. Y bueno, ahí es donde vamos justamente la evaluación de la discapacidad, si el individuo qué tanto le impactó en su vida, ¿no? Y sobre todo porque, y aquí en México, se debe a que pues reciban algún tipo de pensión o apoyo del gobierno, aunque para la evaluación de la discapacidad, para el apoyo económico, solamente tiene que ser algún psicólogo que pertenezca a alguna instancia pública, y no necesariamente tienen que ser un perito, que aquí viene todo este análisis que hemos estado hablando, pero nos piden evaluación. Si a veces para hacer una evaluación de lo familiar, de lo penal, es complicado, para hacer una evaluación de la discapacidad todavía se genera mayor discapacidad. El grado de autonomía, qué tanto puede tener la movilidad, qué tanto es autosuficiente y qué tipo de ayuda también va a necesitar. Si necesita algún apoyo técnico, algún apoyo profesional, algún apoyo social, se tiene que establecer cuáles son las necesidades específicas que requiere la persona que presenta el apoyo de discapacidad, ¿no? Ahí sí, ni peritos oficiales nos permiten intervenir en discapacidad. Regularmente es el Seguro Social y los DIF los que deben de entregar este tipo de informes, ¿no? Y bueno, cuáles son algunos de las metodologías, y esto ya lo fueron mencionando todos de manera magistral, nada más va a ser un recuento, que son entrevistas, son observaciones, son test psicológicos, crear una batería psicológica. Bueno, las entrevistas ya dijeron varias entrevistas. En cuanto a observación, sugerimos que se desarrolle un registro de observaciones metodológicas para que porque se tratan de observaciones cualitativas, pero necesitamos que tenga una estructura estas cédulas, no nada más, pues yo observo que se agachó, se paró, brincó, no, sino una cédula donde pueda sistematizar las observaciones que estamos y que se adapten a las condiciones de cada caso, ¿no? Eso es algo importante. Los test psicológicos, bueno, la batería tiene que estar integrada por test de personalidad, test de inteligencia, test de habilidades y estado emocional. Y bueno, es importantísimo, y lo decían ahí algunos colegas, sobre la revisión documental. Hay otra técnica que en esta ocasión no voy a hablar del tema, pero que también es la metaevaluación, que es la evaluación de las evaluaciones, que ahora es
muy común que nos la pidan, que como ya se hicieron las evaluaciones por parte de los peritos oficiales, que a veces están mal hechas, que es una realidad, algunos que no tienen toda la expertise, como bien lo han mencionado, y hacen informes y bueno, pues ya no podemos los peritos volver a hacer una evaluación y entonces tenemos que hacer una meta evaluación y no solamente el informe o las pruebas, sino para poder contrarrestar todo esto necesitamos hacer análisis de las declaraciones, de los informes policiales, de registros escolares, informes de otros médicos, todo el historial clínico que necesita también puede llegar a ser revisado para integrar el informe pericial que así lo requerimos, ¿no? O para que se haga nuestro trabajo. Y algunas consideraciones finales y agradeciéndole muchísimo porque llevamos ya 3 horas y media en este simposio internacional. Y bueno, para ir cerrando ya, las periciales en psicología son un instrumento fundamental de apoyo para los que están impartiendo justicia y las tomas de decisiones en los ámbitos de la vida son 4 elementos que considero que son importantes que analicemos, que es la objetividad. Eh, Cuando estamos, por ejemplo, que nos mandan a declarar, nos preguntan que si hay alguna relación entre nosotros como peritos con las personas que estamos evaluando o estamos haciendo el análisis, la meta evaluación, y ahí es muy importante que demostremos ser objetivos y utilizar metodología científica para el desarrollo de estos elementos que estamos teniendo, ¿no? Tenemos que ir justificando nuestro quehacer a través de la ética. ¿Cómo se nota un informe ético? Debe de estar vinculado el dicho que vamos teniendo con toda la batería psicométrica que estamos haciendo. Uno de los errores más comunes que he observado en las periciales en psicología es que los psicólogos empiezan a redactar lo que ellos observaron, pero parece que es su dicho, su discurso, lo que ellos creen, y no vinculan esos en qué pruebas psicométricas están soportando cada uno de los dichos. Ese es un elemento ético fundamental que debemos de considerar en cualquier informe de esta naturaleza. Debe haber transparencia total porque, ¿a qué se refiere con la transparencia? Que si yo hice un informe psicológico, lo puedo entregar a cualquier colega en cualquier área, estado que sea necesario y la otra persona pueda tener las mismas conclusiones o similares, ¿no? Debe, por ejemplo, las pruebas aplicadas en el informe deben de estar en el expediente. Eh, no siempre se hace ya en esos momentos, por lo menos en el estado de Morelos, ya no nos permiten hacer cadena de custodia. Lo que hacemos es ir a fiscalía, por ejemplo, o al Poder Judicial y nos prestan el informe, ahí tomamos todas las notas, pedimos que podamos tomar muestras fotográficas para poder hacer un análisis posterior y las conclusiones que sacamos pase a cualquier otro colega. Sin embargo, me he encontrado casos que tienen más pruebas o menos pruebas, o no hay pruebas, y con el discurso de la persona hemos dicho, bueno, pues debe haber una batería, sí, pero cuando no la hay, esa prueba, ese informe no es transparente, no es ético, no es objetivo y por lo tanto se tiene que desechar. Esos son elementos para que nosotros como peritos desechemos amplia y justificadamente la cancelación de algún informe psicológico por no está bien elaborado. Y bueno, debe haber una colaboración entre psicólogos, ¿no? Actualmente a través de los juicios orales ya no hacemos un careo pericial, ¿no? Sino nos mandan a declarar y en los juzgados nos empiezan a cuestionar. Ya no hay lo que antes teníamos, que era el debatir entre colegas para poder encontrar el mejor discurso o las mejores herramientas
para enfrentar y resolver estas dudas razonadas o lo que tenía que decir cada uno de los peritos, ¿no? Ahora ya nos mandan a declarar, incluso los abogados o los asesores técnicos o asesores jurídicos tienen asesores técnicos o asesores especialistas que son otros psicólogos que, o psicólogas que solicitan para que les ayuden a los abogados a traducir los informes y nos cuestionen a nosotros, los peritos que estamos en declaración, cómo es que llegamos a esas conclusiones o cómo podemos ir encontrando cosas que están en contra de los discursos que estamos dando, ¿no? Nos confrontan los discursos y de esa manera nos van a ir poniendo en perspectiva para no saber que se pueda o se pueda desechar también el informe que estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Este 11 de abril del 2025. No sé si hay alguna pregunta, Reinaldo. Eh, por el momento no han escrito nada en el chat. No sé si también quieran hablar o verbalizar su pregunta en este momento. Bueno, primero agradecerles que están acá presentes todos, ¿no? Queridos compañeros, colegas, amigos, gracias por participar. Si no hay preguntas, no pasa nada. Podemos hacerlo. Pasar gracias, Víctor, por los comentarios. Mari, no sé, vamos a... Bueno, sí, Mari, si tienes algún comentario. Bueno, más que comentario específico para tu presentación, que bueno, fue muy clara, más o menos resumió un poquito lo que vimos durante la jornada. A mí me gustaría mucho agradecer a todos los ponentes porque realmente fue una calidad de información que recibimos muy interesantes, muy claras. Entonces, felicidades a todos. Samuel.